Lo que nosotros vemos en el tercer punto que cambia el destino de Pedro. En un principio habíamos dicho que las barcas estaban en la orilla, en el agua, porque iban a volver a salir. Pero en el 5:11 dice que las barcas estaban en tierra. ¿Para qué sirven las barcas en la tierra? Para nada. Simplemente es porque no iban a volver a salir. No iban otra vez a volver a esa rutina, porque el Señor había producido un cambio, ese encuentro, que había cambiado no solamente la visión y el destino y el propósito de Pedro, sino toda su vida no iba a ser igual. ¿Y saben por qué? ¿Cuál es la razón para haberlo dejado todo? ¿Y qué es dejarlo todo? Todo. Dejar todo es dejar todo lo que nos sirve. Todo lo que es un obstáculo, todo lo que no edifica, todo lo que no le agrada a Dios. Pero ellos dicen, dejándolo todo, le siguieron. Y yo me hice una pregunta: ¿cuál ha sido el motivo para que Pedro haya dejado todo, aún cuando estaba en el éxito, porque había llenado las barcas por la pesca milagrosa, pero en el mejor momento él lo deja todo para seguir a Jesús? ¿Por qué lo hizo? Podríamos pensar, bueno, la persona de Jesús impactaba, habrá sido que al decirle seguime lo habrá cautivado, es validero, habrá sido porque vio el milagro, bueno, es validero, pero no, hay otro motivo más profundo todavía. Usted sabe que en la historia de Israel, las personas que eran exitosas, y ahí volvemos al inicio de la peli, las personas que eran exitosas eran que se preparaban académicamente, estudiaban, y a los 6 años los niños judíos iban a los rabinos, y en esa edad ellos se sabían todo el Pentateuco, la Torá, son los primeros 5 libros de la Biblia, y se los sabían de memoria. Entonces los que eran virtuosos en el estudio, lo mejor de lo mejor, eran los que los rabinos los tomaban para las enseñanzas, para las sinagogas, para prepararlos. Cuando tenían 12 años, no solamente el Pentateuco, tenían que saberse todo el Antiguo Testamento, los profetas, tenían que saberse los salmos, que son los libros poéticos, y solamente los que calificaban era una especie de descarte. Solamente los mejores de los mejores eran aceptados en la sociedad judía, y decían son los mejores, y los tenían y los preparaban para maestros, para rabinos y para el oficio religioso. Eran las personas mejores y los exitosos. Pero los que fracasaban, los que no calificaban, les decían, bueno, ¿qué oficio tiene tu padre? Y mi padre es carpintero. Bueno, anda con tu papá a aprender el oficio, porque sos descartado, porque no sos capaz. Eso es lo que hacían los judíos con las personas. ¿Y dónde vemos? ¿Con quién estaba Pedro? Jacobo y Juan. ¿Hijos de quién? De Zebedeo. Era el que los acompañaba, su padre. Ellos estaban pescando con Juan, con Jacobo y con Pedro también, porque habían sido descartados, no calificaban para este mundo. Mis amigos, ¿cuántas personas se sienten que no califican, que no tienen un buen currículum, que no tienen capacidad, que no tienen una preparación, que no son personas ilustres, que no son destacados? Pero el Señor no los descarta, sino que Él los agarra y los transforma con un encuentro personal. Ya no solamente vas a creer, si vos le seguís a Jesús, vas a quedar impactado por su presencia, por su espíritu, vas a ver que hay un propósito, vas a ver que Él es el dueño, que las decisiones que vas a tomar, Él las va a aprobar, te va a abrir caminos, te va a bendecir, te va a dar lo mejor, porque Él te va a guiar. Cambia no solamente tu visión, cambia tu destino y cambia también el propósito por el cual fuiste llamado. Les voy a leer un versículo más, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 28. Dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogí
deshacer lo que es. Esta es la razón por la cual Pedro dijo: aunque mi nación, mi país no me dio oportunidades y fui un despreciado, un no calificado, el Rey de Reyes y Señor de Señores me ha llamado, me ha cautivado, me ha transformado, y no solamente creyendo en Él, sino siguiéndole, voy a alcanzar todo lo que Él tiene para mi vida. ¿Sabe qué es lo peor de la vida de una persona? Haber vivido una vida equivocada. Haber vivido pensando que el éxito es solamente posesiones materiales, fama o reconocimiento. Pero nosotros sabemos muy bien que los valores que el Señor tiene es trascender en el reino de los cielos, es darle toda la gloria al Señor a través de nuestra vida, nuestra obediencia, nuestro servicio, nuestra rendición día a día, y lo que recibimos de parte de Dios, impartirlo, enseñarlo y guiarlo, para que todos aquellos que no califican, para todos aquellos que no tienen oportunidades, para todos aquellos que se sienten frustrados, puedan ver que el Señor Jesús te llama a la barca para darte algo nuevo, para cambiar tu visión, para cambiar tu propósito y tu destino, donde el Señor va a reinar y te va a glorificar. Amén. Gloria a Dios. Esto pasa cuando nos encontramos con Jesús. Yo le desafío, mi hermano, o usted que está escuchando en su casa, en su hogar, y quizás tiene un montón de necesidades y adversidades, no sea solamente un creyente, sea un seguidor, sea alguien que le diga: te voy a seguir. Usted sabe que hay un hombre en la Biblia llamado Mateo. Él trabajaba con los publicanos, era un recaudador de impuestos para Roma, y por ser judíos, el que escribió el Evangelio de Mateo era odiado, despreciado por su propio país, por su propia nación. Pero pasó Jesús por allí sabiendo todo eso. Aunque era rechazado y despreciado por todos, Jesús le dijo: sígueme, sígueme. ¿Y saben qué hizo? Se levantó y le siguió. Quizás le convenía, era mucho dinero, pero no se trataba de dinero. Se trataba de algo del corazón, que solamente el Señor tenía para llenar. Si hay alguien que por primera vez está escuchando este mensaje de Dios, esto no lo hizo solamente Jesús con Pedro, esto lo hizo en nuestras vidas, en la vida de tantos cristianos en el mundo entero, que teníamos una visión, que teníamos un destino de rutina y que teníamos nada, simplemente viviendo una vida equivocada día a día hasta que tengamos que irnos de este mundo. Pero el Señor nos vino con un proyecto totalmente distinto, que nos transforma, que nos llena. Yo quiero invitarte, si vos estás necesitando del Señor, te motivo a que tú puedas creer en este Dios, en Jesucristo, el Hijo de Dios, que fue enviado para darte vida, para transformarte, para hacer milagros, pero es mucho más que eso. Es el que te da todas las cosas. ¿Cómo puedo hacer para ser cristiano? Yo voy a hacer una oración y tú la repites conmigo para arrepentirnos y recibir a Jesús en mi vida. Y después, no es solamente esto, sino seguirle, comunicarme, conocer más de su palabra, leer la Biblia, que es la palabra de Dios, hablar con Dios, que es orar, comunicarme con los líderes, con los pastores, para que me ayuden a crecer, a ser parte de la comunidad, para poder ver todo lo que el Señor quiere para hacer en mi vida, cuántas cosas Él quiere para bendecir, para sanar, para hacer, para restaurar. Y después que Él me va a empezar a llenar, yo voy a poder bendecir a otros también. Repita conmigo: Señor Jesús, en esta noche yo me arrepiento de mis pecados y te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame, Señor, a caminar en fe, a conocerte más,
a tener intimidad, a comunicarme contigo, a entender tu palabra. Señor, a través de la oración poder sentir el perdón, la paz y el gozo que produce solamente tu presencia. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted tiene algún pedido de oración o ha decidido seguir a Cristo, escriba ahí en el Facebook de la iglesia, ponga su número, su nombre, un lugar donde nos podamos comunicar con usted y los líderes, los pastores, estaremos comunicándonos para asistirle. Dios les bendiga. Nos despedimos cantando al Señor. Disculpe que hubo problemas de conexión, pero Dios le bendiga.